Tardes, profesor. Nosotros somos el grupo de los lobos de Wall Street y vamos a presentar el tema sobre el empleo, el desempleo y el superempleo. Los integrantes son quienes habla Diego Cabrera, el líder. Michelle Gargate. Fabián Navarro. Y Pamela Llanos. Empleo y el desempleo. En el Perú existen 32 millones de habitantes, de las cuales se dividen en dos: la no población en edad de trabajar y la población en edades de trabajar. La población en edades de trabajar se divide en dos: en la población económicamente activa y la no población económicamente activa. La no población económicamente activa está constituida por estudiantes, labores del hogar, rentistas, jubilados, presos, etc. La población económicamente activa está dividida en empleo y desempleo. El empleo se divide en dos: los adecuados y los inadecuados. Los adecuados trabajan 8 horas y reciben un salario de acuerdo a lo trabajado, y los inadecuados trabajan más de 8 horas y no reciben el salario adecuado. El desempleo estará dividido en tres: friccional, estructural y cíclico. El friccional es cuando un trabajador está desempleado por su propia voluntad por un determinado tiempo. El estructural es cuando un trabajador no logra la competencia suficiente para seguir en la empresa. Y el cíclico es cuando los niveles del PBI de un determinado país son muy bajos y esto ocasiona que la tasa de desempleo se eleve. ¿Qué relación tiene el PBI con el desempleo según el Banco Mundial? Las perspectivas de crecimiento de Perú, Brasil y México son las más perjudicadas por esta crisis mundial. Según las predicciones del 8 de junio, Perú y Brasil son las economías que más se contraerán este año, con una disminución del 12% y 8% respectivamente. Entonces, cuando el PBI sube, la tasa de desempleo tiende a bajar. En esta pandemia, el PBI del Perú ha disminuido, por lo que ocasionará que la tasa de desempleo suba. El subempleo se divide en dos: el subempleo visible, que es por insuficiencia de horas, y el subempleo invisible, que es por insuficiencia de ingresos. El subempleo visible, hay tres formas de identificar a una persona con este subempleo. La primera sería trabajar menos del límite de la jornada considerada como normal, que en nuestro país es de 35 horas semanales. Y el segundo sería desear trabajar más horas, o sea, tener otro empleo, otros empleos, a fin de aumentar el total de sus horas de trabajo. Y la tercera forma sería estar disponible para trabajar más horas. Y, por ejemplo, serían los call centers part-time. En el subempleo invisible encontramos a los trabajadores que trabajan de 35 a más horas semanales, pero que no logran adquirir el ingreso mínimo referencial, o también conocido como sueldo mínimo, para comprar bienes y servicios de la canasta mínima de consumo. En estos podemos encontrar a los trabajadores de mercado, taxistas, etc. Bueno, el caso que presentaremos a continuación es sobre los mercados. En un inicio, cuando la cuarentena fue mucho más rígida y se decretó recién el estado de emergencia, muchos de los comerciantes desistieron de ir a trabajar porque antes de entrar a los mercados tenían que pasar por un mercado mayorista, como por ejemplo La Parada o el Mercado de las Flores, y esos eran justamente los principales focos de contagio, por lo que le temían, y muchos de las personas, de los trabajadores de los mercados, ya no regresaron a trabajar, de repente es el día de hoy, pero otros sí. Y de los trabajadores que sí, por de repente una necesidad extrema, continuaron trabajando en los mercados, tenían que cumplir ahora unas normas de seguridad decretadas también por sus municipalidades de los distritos donde se encontraban los mercados. Esas normas, por ejemplo, era tener una mica o un plástico que dividiera la ubicación del comerciante con la ubicación del cliente. Además, tenían que usar un gorrito para protegerse de lo del cabello y también guantes y claramente la mascarilla. Además, la demanda del delivery fue un factor importante que se incrementó, porque muchos de los clientes que asistían a los mercados dejaron de ir de repente también por miedo. Entonces la clientela, por así decirlo, bajó, y una de las soluciones que plantearon los comerciantes de los mercados fue implementar el servicio de delivery. En cada puesto ofrecían
un número o una página en la que se podían comunicar para hacer sus pedidos con previa anticipación y al día siguiente se los iban a entregar a su domicilio, justamente para solucionar este problema. Bueno, y finalmente, en cuanto a las conclusiones, bueno, hemos llegado a la conclusión de que para el 2020 la oferta de trabajo ha disminuido debido a la pandemia que se está viviendo actualmente, y lo cual se relaciona con un problema medioambiental perteneciente al Ceteris paribus. Bueno, la segunda conclusión es que hay menos subempleo invisible en Lima a partir del segundo trimestre del 2020, ya que muchos trabajadores han regresado a sus provincias debido a toda esta crisis que se ha estado viviendo. Y finalmente, debido al empleo estructural de muchas personas, las empresas han reducido su personal, pues no tienen el presupuesto para pagar el salario de todos los trabajadores, ya que hemos visto diferentes casos de muchas empresas que han quebrado y esto ha llevado a un gran desempleo y ha afectado a toda la economía del país. Gracias, profesor. Gracias.